Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un viernes más de reflexión. ¿En qué les parece si oramos y ponemos en las manos de Dios este tiempo? Gracias, amado Padre del Cielo, por lo que haces, por lo que harás y por estar con nosotros todos los días, Señor. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu a consolarnos, a darnos paz y a darnos el entendimiento. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para todos los que la reciban y que se haga vida en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era pequeño, pues fui un niño medio tremendo, sí, la verdad que puedo decirlo no con orgullo, sino con toda la autoridad de que fui un niño travieso y tremendo. Entonces, pero yo fui criado pues por mi abuela y por mi tía, y mi tía tenía una particularidad, y era que ella sabía qué decirme cuando yo estaba mintiendo. No sé cómo sabía, pero sabía. Desde un principio sabía cuando lo estaba mintiendo y me decía, vení para acá. Y me paraba enfrente y me decía, saca la lengua. Y yo no quería sacar la lengua porque yo sabía que, según yo, si me miraba la lengua, ella iba a saber que yo lo estaba mintiendo. Entonces cuando yo decía como, no, no, no. Entonces era como, saca la lengua. Y yo sacaba la lengua y cuando sacaba la lengua, me decía, me estás mintiendo. Me estás mintiendo y era como, y yo decía, ¿cómo sabe? Y yo después iba y me revisaba como, ¿qué tengo? Con un espejo, ¿verdad? Como, ¿qué tengo? Que supo que le estaba mintiendo. Obviamente que era la actitud y mi comportamiento y todo lo demás. Ahora lo entiendo, pero en aquel momento yo decía, ¿cómo sabe siempre lo que yo he hecho? Era como, ¿por qué estás tan callado? Algo estás haciendo. Entonces, y así, para todas las cosas. Era como, no, es que fulano tuvo la culpa, ¿verdad? Quiero ver, vení, saca la lengua. Y si yo la sacaba con toda la autoridad, como yo sé que no estoy mintiendo y sacaba la lengua, entonces ella me decía como, ah, vaya, sí, te creo. Y así, no recuerdo en qué momento de la vida me di cuenta que no era, pues, esa era la forma en la que me tenía que descubrir, pero en algún momento de seguro me di cuenta y no recuerdo eso, pero lo que sí recuerdo es que ella me podía decir eso y yo no encontraba cómo escabullirme de esa mentira. Casi sentía yo que ella me vigilaba cuando yo estaba haciendo las cosas. Así funcionamos nosotros con Dios muchas veces. Dios lo sabe todo de nosotros. Todo lo que vas a decidir y lo que vas a hacer, Dios lo sabe y sabe el por qué y para qué, el cuándo, hasta cuándo, el cómo, los caminos, los atajos y todo lo demás, Él lo sabe. De hecho, en Salmo 139 dice que Él todo lo sabe sobre nosotros, todo lo sabe sobre nosotros y específicamente en el Salmo 139:3 dice, has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Entonces dice también que Él tiene para nosotros los planes y que Él sabe por dónde nos debe de llevar. Entonces, pero dice que has escudriñado. Y se imagina, Dios escudriñando sus caminos. ¿Qué es escudriñar? Es buscar, buscar lentamente, buscar con el deseo de encontrar. No eso que buscarlo y solo mirabas así. No está cuando éramos pequeños. Sino que Dios buscando en nuestros caminos, eso significa que lo sabe todo de nosotros. Dice en el 139:2 que aún aquellas palabras que yo aún no he dicho, Él ya las conoce. Aquellas cosas que yo ni aún he pensado en hacer, Él ya sabe que las haré. O sea, esas cosas buenas o malas que nosotros haremos en unos días, Él ya las sabe que él no le sorprende como, hijo, no esperaba que hicieras esto. Él ya lo sabe, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control absoluto de sus hijos, que Dios sabe cómo los lleva. Y esto es muy difícil de entender. De hecho, el mismísimo salmista dice en el 5 que esto me es difícil de entender porque en mi humanidad yo no comprendo cómo tú lo sabes todo. Entonces, generalmente creemos que ya están tomadas las decisiones y que Dios simplemente ya hará, que no importa lo que nosotros hagamos, Él ya sabe o Él ya decidió por nosotros. Esto no es así. Es allá lo que es el albedrío. Dios nos deja el albedrío, que nosotros decidamos qué vamos a hacer, pero Él ya sabe qué decisión tomamos.
Él ya sabe en la disyuntiva de la vida si agarramos por la izquierda o si agarramos por la derecha, mi izquierda y mi derecha. Entonces, Él ya lo sabe. Pero esto significa que nosotros no tenemos opción, por supuesto que tenemos, pero no creamos que podemos darle la vuelta a Dios, no creamos que podamos encontrar, que podamos escondernos. De hecho, más adelante en ese mismo salmo dice que si aún fuera a lo más alto, que si me fuera donde nace el alba, aún ahí me encontrarías. Y dice que si fuera, que si descendiera hasta el Seol, hasta lo más profundo de la tierra pusiera mi estrado, aún ahí sabrías que ahí estoy. O sea, no hay nada que nosotros finitos podamos hacer delante de un Dios infinito que existe desde la eternidad hasta la eternidad y nosotros solo somos un suspiro en esa eternidad. Es algo muy profundo de decir, pero debemos de entender. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Significa que las cosas difíciles que estamos pasando y atravesando son parte de un plan de Dios. Y que nosotros vemos todo solo en función de los días difíciles. Y que nosotros solo pensamos, Señor, ¿y esto cuándo va a terminar? Lo que está viviendo el mundo, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a volver a ser como era antes? Yo extraño la normalidad de hace 2 o 3 años. Extraño esa normalidad que no sabía que tenía hasta que la perdimos. Extraño esa sensación de poder decidir las cosas y pues no preocuparme por si va a estar lleno, no volver a ver como que si fuera un extraterrestre a una persona que se aclara la garganta en un lugar público, como lo volven a ver, o sea, como que váyase de aquí. Y entiendo por qué, obviamente que entendemos por qué, y no significa que debemos de ser imprudentes y todo lo demás, pero es parte de o usted cree, o yo no puedo creer que a Dios esta pandemia se le escapó de las manos y fue como, ¿y ahora cómo la detengo? Yo no tenía este plan. Todo es parte de un plan que Dios permite, y aquí viene la gran interrogante. ¿Por qué? Es una perfecta pregunta. No es una pregunta irrespetuosa. Es querer entender las situaciones. Es ¿por qué, Señor? Si tú tienes el control de todo, si tú sabes todo, si has escudriñado todos mis caminos, si aun cuando dice que mi reposo aún lo has escudriñado, o sea, cuando estoy activo y cuando no estoy activo, tú has escudriñado. Si sabes todos mis caminos y te son conocidos todos, si tú lo sabes todo, ¿por qué yo he pasado por etapas difíciles en mi vida? ¿Por qué he pasado desempleo? ¿Por qué he pasado por enterrar familia que yo amaba, porque ya no están amigos que yo quería muchísimo y que tú los llevaste a mi presencia, porque me han pagado mal cuando yo hice bien, porque han sido injustos conmigo, porque otros que no son tan buenos hijos sí reciben bendición y yo pues no veo la mía. Usted no crea que es la única persona que se ha preguntado eso, no, esas preguntas no es que solo usted esté pasando por esa situación o solo usted atraviese eso. Y a lo mejor si yo le contara mis crisis, a usted no le parecerían tan graves. Diría como, mira, Juan Carlos, eso, bueno, si usted me conoce solo por la iglesia, sería como, mira, acá no, sinceramente, eso no me parece a mí tan grave, ¿verdad? Siento que te está ahogando en un vaso con agua y eso, nada, hombre, un par de llamadas y se resuelve. Y si usted me contara la suya, yo diría, mira, eso no es nada. Nadie está en sus zapatos más que lo único que usted está atravesando, solo Dios lo puede comprender en su infinita sabiduría. Lo que sí es que todos en algún punto hemos preguntado eso. Claro, desde la óptica cristiana o religiosa, más bien, no cristiana, sino religiosa, nos han enseñado que nosotros debemos declarar en fe y casi que marchamos, ¿verdad? Y cuando te preguntan, ¿cómo se encuentra, hermano? Bendecido, en victoria. Es casi una respuesta automática. Y si no respondes eso, es como, uy, qué poco espiritual el hermano. Me dijo que tiene problemas. ¿Vas a creer? Tiene problemas en vez de agradecerle. Bueno, sí tenemos que ser agradecidos con Dios, pero la realidad es que muchas veces tenemos dificultades y nuestro estado de ánimo tiende a bajar. ¿Eso nos hace malos hijos? No. ¿Eso quiere decir que estamos en pecado? No. ¿Eso quiere decir que no hemos aprendido de las cosas de Dios?
No necesariamente. Lo que quiere decir es que como cualquier persona que camina en el camino del Señor, tenemos dificultades que no sabemos cómo resolver y que nosotros, a pesar de que entendemos que Dios lo sabe todo, quisiéramos que Dios me dijera, Señor, ¿por qué permitís que no tenga dinero? Algo más básico, vaya, algo más. Señor, ¿por qué permitís que no tenga dinero si... y no que tú eres el Señor del oro y de la plata, y eres mi Padre, y yo soy un real sacerdocio, nación santa y todo lo demás, y no que soy todo eso, ¿y por qué me están llamando para cobrarme? Pues resulta que este real sacerdocio, nación santa, Señor, se le esconde a los que le cobran porque no tiene dinero, y soy hijo del Dios Todopoderoso que no tiene dinero. Entonces, ¿por qué lo permitís? ¿Por qué permitís que pasen estas cosas? A pesar de que tú escudriñas mis caminos y en mi reposo y todas las cosas que voy a decir, tú ya las sabes. A pesar de todo eso, ¿por qué lo permitís? Porque todo es parte de un plan que es mucho más grande. Es un parte de un plan en el que Dios nos atrae hacia Él, en el que Dios es el centro. Dios es el centro, no nosotros. Y esto es muy difícil de comprender porque el mundo es egoísta. El mundo nos enseña a ser egoístas. El mundo nos enseña y nos dice primero yo y después los demás. Pero Dios te está diciendo lo más importante sobre todas las cosas es la presencia de Dios en tu vida. Entonces todo gira alrededor de Dios. Primero Dios y después lo demás. Entonces Dios es nuestro sol. Significa que todos los demás giramos alrededor de Él y Él nos atrae hacia Él. Entonces estas situaciones difíciles, en lugar de alejarnos de Él, deberían de hacernos ir hacia Él. ¿Ha pasado por crisis? Sí. ¿Y hemos orado en esas crisis? No. Habrá que repetir materias entonces. No quiero asustarlo ni nada, pero habrá que repetir materias. No, hermano, yo desde que empezó esa crisis, yo le dije al Señor, bueno, yo necesito que hagas algo por mí porque yo solo no puedo. Amén. Esto significa que usted ha comprendido las cosas muy bien y que está entendiendo que Dios está por encima de cualquier problema, situación, crisis financiera, mundial, de salud. Dios está por encima de esas cosas. Y como Él lo sabe todo y Él ha escudriñado todos mis caminos y sabe las palabras que voy a decir antes que a mí siquiera se me ocurran, entonces Él sabe por dónde me va a llevar. Él entiende el por qué y para qué. Y yo no, yo entonces quiere decir que soy como solo voy a donde me lleva la situación. Pues no necesariamente, no es que vayamos hacia donde nos lleven las crisis y las situaciones, no es que vamos de crisis en crisis, sino por el contrario, que vamos con Dios siempre. Y eso es mejor que cualquier crisis y todo lo demás. Vamos con Dios siempre. Él no nos deja nunca. Aún en esas lágrimas y en ese llanto y en ese dolor que creíste que nadie te vio, ahí estaba Dios escuchándote, esperándote para que tuviéramos un momento de intimidad con Él y de oración. Así que en el nombre de Jesús, Él lo sabe todo. All in, como dicen por ahí, usted póngalo todo delante de Dios porque Él sabe el porqué de las cosas. Es responsabilidad de nosotros en ese proceso, pues descansar en medio de los problemas. Eso es muy difícil. Descansar en medio de los problemas diciéndote, yo no sé qué vas a hacer, pero yo lo dejo en tus manos. Así de sencillo. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar y si usted tiene crisis, problemas y situaciones, dos cosas. Uno, Dios ya las conocía desde antes que se le presentaran. Y dos, Él no lo va o la va a dejar en medio de esto. Por el contrario, Él irá en todo, no nos está esperando adelante. Desde que partimos en todo el caminar y hasta el final, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre Santo, por un viernes más. Gracias por este tiempo, Señor, de reflexión. Gracias por enseñarnos. Te pedimos, Señor, que las cosas que acá escuchamos y aprendemos, tú las puedas llevar a otros para ser de bendición. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.